tenemos una invitada increíble. Ella es Luisa Fernanda Silva, coach, mentora y experta certificada en programación neurolingüística, una herramienta poderosa para reprogramar nuestras creencias, nuestras emociones y hábitos. Así que preparadísimos para esto que hoy vamos a escudriñar. Bienvenida, Luisa Fernanda. Hola Diana, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Pues a ti por aceptar nuestra invitación, Luisa Fernanda, y empecemos por conocerte un poquito. ¿Cómo llegó la programación neurolingüística a tu vida? Bueno, la programación neurolingüística llegó a mi vida por casualidad, es la verdad. No siempre escucha hablar cosas, el poder de la palabra, pero yo no lo había escuchado y no con ese término de PNL. Entonces, un amigo de mi hermana colocó en algún momento un post que necesitaba una persona que fuera administrativa y contable para su empresa. Yo me postulé para ese cargo y quedé. Entré a la empresa y resulta que la empresa es un sitio donde venden diplomados con herramientas de programación neurolingüística y coaching. Entonces yo empecé a mirar cosas que me llamaron mucho la atención, la parte espiritual, o sea, me pareció súper chévere y empecé y quise con todo el proceso que estaba llevando a hacer el diplomado. Entonces, en realidad, empecé a conocer esta herramienta, empecé a aplicarla en mi vida, vi los cambios a nivel, digamos que financiero, con la relación con mis hijos, en mis relaciones interpersonales, en mi salud, y me enamoré del tema. O sea, me encantó de verdad ver cómo tú programando tu cabeza empiezas a tener resultados súper chéveres en tu vida. Entonces empecé a especializarme, hice la profesionalización, empecé a escalar dentro de la organización, quedé como directora comercial y empecé a tener todas estas herramientas y a utilizarlas con mi grupo de trabajo. Y bueno, desde ahí feliz, enamorada y completamente decidida a llevar esta información a muchísima gente que lo necesita. Y mira lo curioso que tú dices que llegó a tu vida porque alguien estaba preguntándote por el poder de la palabra y de esa misma manera fue que tú llegaste a este espacio de conexión espiritual, Sí, así es. porque igualmente yo quería empezar a hablar sobre ese gran poder que tiene la palabra, el verbo, todo lo que nosotros vocalizamos y que sale de nosotros. Y fíjate, llegas tú. Entonces, pues mira las causalidades que convergen. ¿Cómo explicarías a alguien que nunca ha escuchado de esto? ¿Qué es la programación neurolingüística y cuál es esa importancia que tiene? Mira, Diana, la programación neurolingüística es la forma en que tú organizas tus patrones de pensamiento, comportamiento y lenguaje. ¿Qué significa eso? Que lo que tú piensas, lo que tú dices y cómo tú te comportas, pues habla de los resultados que tú tienes en tu vida. Tú eres tu propia carta de presentación, por decirlo así. ¿Cuál es la importancia de esta herramienta y de entender eso, no? Que tú empiezas a identificar creencias limitantes. ¿Qué es una creencia limitante? Una creencia limitante son esos paradigmas, los prejuicios, los tabús, esas cosas que nosotros damos por hecho, que muchas veces no nos permiten salir adelante. Voy a darte un ejemplo. Si tú y yo en estos momentos fuéramos y tuviéramos una conversación por fuera de este espacio y nos tomamos un cafecito, sale una conversación muy frecuente entre mujeres y es que todos los hombres son iguales, ¿no es cierto? Eso es una conversación. Todos son cortados con la misma tijera. Y resulta que ni tú ni yo hemos estado con todos los hombres del mundo para saber si son buenos, si son malos, si son cortados con la misma tijera. Eso es un paradigma, aparte de ser una generalización. Cada cual cuenta como le va en la fiesta, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que una mala experiencia no determina el resto de tu vida. Entonces, cuando uno identifica creencias limitantes en diferentes áreas, pues es empezar a reprogramarlas de la forma correcta para convertirlas en empoderadoras, ir cambiando miedos, bloqueos, inseguridades y pues lo más importante de todo, empezar a potenciar tus habilidades. Esa es la importancia de empezar a identificar las creencias limitantes en la PNL. Y ya que tú hablas de las creencias limitantes, aquí en este momento les voy a dejar en la pantalla el enlace de una charla que tuvimos sobre esas creencias limitantes irracionales, como para que tengan más contexto de todo lo que estamos hablando en este momento. Y
esto que tú dices cuando vamos a expresar lo que pensamos y sentimos, y a lo que también llamaríamos como la coherencia, ¿no? Que si yo siento, pienso y digo exactamente alineado, pues hay un resultado, normalmente y generalmente. Nosotros, Normalmente, normalmente. nosotros lo que pensamos y sentimos no es lo que expresamos por X o Y, y ahí es donde viene toda esa limitación que tenemos y los resultados a raíz de ese bloqueo. Sí, así es, exactamente. Porque es que para el cerebro, Diana, pensar y hacer es lo mismo. Entonces, una cosa es cuando tú lo estás pensando, pero no te comportas de la misma manera. Entonces, yo no puedo ir por la vida diciendo, soy súper exitoso y yo soy buenísima y a mí me va súper bien, si resulta que soy una persona que juzga, que soy una persona que está todo el tiempo pendiente de estar en la crítica, que estoy en la queja. Entonces, no estoy hablando, eso no me está representando, por decirlo así. Y hablando de esas creencias que tú, pues claro, al ser coach, ya como que tienes un patrón de las más comunes, o sea, las que más te llegan, Sí. aparte de que todos los hombres son iguales. ¿Qué otros tienes ahí en Es tu que lista? hay muchísimas creencias limitantes. Te las voy como a desglosar para que las tengas en cuenta. Hay unas creencias que se manejan que son las de valoración, que son las creencias que tienen que ver con uno. Cuando digo no soy lo suficientemente buena para hacer esto, no merezco que me esté sucediendo esto, es que soy demasiado bruta para aprender inglés. Entonces, esas son de valoración. No puedo con eso. Hay otras que son también súper frecuentes, que son las de posibilidad de cambio. Estas son súper interesantes, Diana, porque estas de posibilidad de cambio traen dos cosas. Una es cuando estamos hablando de generalidades, o sea, que todo o de eliminaciones que es ninguno. Entonces, cuando yo estoy hablando de posibilidad de cambio, digo, todas las personas son egoístas, las metía todas en la misma canasta y son todas. O cuando es de eliminación y uno dice, ninguna persona es digna de mi confianza. Entonces estoy de una vez eliminando ninguna. Esas son las de posibilidades de cambio. ¿Listo? Hay una tercera que es también muy común en todas las personas y pues en muchísimas personas, porque entonces estoy igual yo, metiendo a todo el mundo en la misma canasta, que son las de relaciones, las de relacionamiento. Cuando no voy a ser capaz de vivir sin esta persona, cuando es muy difícil confiar en alguien, cuando estoy pensando que mi vida depende de, entonces es ese tipo de, que cuando significa de relacionamiento. Acá empieza algo que es bien interesante para que vayan tomando apuntes los que están acá viendo y escuchando, y es que cómo vamos a trabajar sobre esos patrones, ¿no? Que están bien marcados. Hay unas técnicas en programación neurolingüística primero que se llaman el reencuadre. ¿Reencuadre qué significa? Cambiar, implica cambiar esa interpretación que yo tengo de algo para cambiarle ese significado. Un ejemplo, si yo estoy diciendo que ninguna persona es digna de mi confianza, es porque en algún momento me sentí traicionada por alguien, entonces no es ninguna, sino que tengo que dar una nueva interpretación. Cuando yo hago ese reencuadre, ¿qué significa eso? Que no fue ninguna, sino ya que lo cambio y ya la forma en que lo voy a expresar es diferente. Algunas personas no son dignas de mi confianza. ¿Ves cómo cambia? Cambia todo. Totalmente. O decir Pinocho o Pinocha no es digno de mi confianza. Exactamente, tal persona no es digna de mi confianza. Yo ya no estoy metiendo a todo el mundo en la misma canasta, sino ya estoy empezando a hacer un reencuadre y a darle una interpretación que fue porque alguien no fue digno de mi confianza. La segunda técnica que se utiliza para esto es la técnica de anclaje. ¿Anclaje qué es? No sé si hayan escuchado en algún momento esa palabra. Un ancla es una neuroasociación que yo hago de un estímulo externo que me genera una sensación interna. Se los voy a hablar, yo hablo con muchísimo ejemplo, Diana, entonces para que nos quede así súper masticadito. Mejor aún. Haz de cuenta que tú vas pasando por un centro comercial. Entonces uno va pasando por el centro comercial y pasa por uno de esos almacenes de moda que huelen súper rico y resulta que uno pasa y uno dice,
mm, ay, aquí huele como, ay, huele como a mi ex esposo. Eso es un ejemplo. De acuerdo como haya sido tu relación o como haya terminado tu relación con tu ex esposo, esa neuroasociación que tú haces es, huele como mi ex esposo, ¿sí? Porque no fue chévere. O si sí, uno dice, huele como olía a mi esposo. Entonces, esa es la neuroasociación que uno hace. Esas técnicas y esos anclajes se cambian por algo positivo en eso que nosotros estamos hablando, de esas generalizaciones y de valoración, de relacionamiento. Yo lo coloco en estado positivo para que eso me cambie la sensación que yo tengo. Esa es una de las técnicas, que es anclar. ¿Listo? Que es generar un anclaje. ¿Cómo lo hago? Esos anclajes estaban relacionados a palabras, a gestos, a canciones, a aromas. Así es que funciona eso. Hay otra técnica que se llama, Diana, que se llama submodalidades. Y eso es cómo cambio los componentes sensoriales de algo, las sensaciones, las imágenes. Entonces ahí es como cuando tú haz de cuenta que tú estás en una consola de sonido y entonces tú empiezas a cambiar esas sensaciones. Entonces las imágenes que quieres las amplías, les pones los colores más brillantes, o si son esos gestos y esas cosas esas palabritas que no soportas, o cuando te hacen así y en vez de este es un ancla que uno no soporta, o que le hagan a uno así, que de una vez uno dice, uy, cada vez que me hacen eso no puedo, me detono. Empiezas a bajar esas sensaciones en esa consola de sonido y va cambiando la perspectiva de lo que tú estás sintiendo. Así funciona. De manera que cuando se anclan esas emociones de una manera diferente, como que no se le arruina a uno el momento, ni el día, ni la semana. Claro, porque es que las anclas, cuando tú haces anclas, tú puedes hacer anclas para las anclas o las colapsas si no son chéveres, ¿sí? Sí. O tú puedes generar anclas para la excelencia. Yo me anclé para este momento. Yo me anclé y entonces me puse mi perfume favorito, vine y vi el espacio, pero también cuando uno tiene anclas que no le gustan, que son los olores, que todo eso se trabajan y hay técnicas especiales para trabajar, para colapsar un ancla. Eso es lo importante, que haya de alguna manera, porque me dejaste con la idea del aroma de esa persona que no es tan chévere, que no tengo, y si vuelvo a pasar y vuelvo a, pues revive, porque esos son los sentidos. Claro, son los sentidos, son las experiencias sensoriales que te generan, por eso se llaman anclas. O las canciones, es que cuando uno también, porque como uno es así, cuando uno está entonces despechado de la canción que le gusta y entonces empieza uno ahí a darse látigo, pues no, tiene que cambiar la sensación de la canción por otra cosa. Ahora, fíjate que se toma muy a la ligera todo esto de las canciones o de lo que se expresa a través de la palabra, y realmente al estar en la tarareada, por ejemplo, de una canción, Sí. neurológicamente sí nos puede llevar hasta el piso, ¿no? Total, es que es increíble, por eso no es en vano, obviamente, que tú tienes que ver con lo que escuchas, con la gente que te relacionas. Entonces, si la canción, si tú estás en un momento depresivo y vas a escuchar pura música popular de despecho, claramente no te va a ayudar en el momento. Eso no es lo que va para el momento que estás viviendo. Entonces, uno siempre tiene que estar cambiando las emociones, generar unos estados alterados de conciencia que te cambien esas percepciones. Pero al hacer ese cambio de percepción y el cambio del mood, como se dice, ¿no? Como de que si me dijeron esto, yo, eso no sería escapar a lo que está pasando en ese instante. No, no es escapar. Lo que pasa es que obviamente tú vives de la manera que deseas porque tú eres la persona que lo decide. ¿De qué se trata la vida? De vivir en plenitud, de vivir en tranquilidad, obviamente con el propósito que tú desees, pero no es que uno esté escapando, estoy cambiando mis sensaciones, porque pues nadie va a querer estar bien, va a querer estar mal. Lo que pasa es que obviamente si yo lo que quiero es seguir recordando, pues seguramente me voy a ir a meter a un bar a escuchar pura música popular para seguirme dando látigo, pero si no, entonces tengo que cambiar por otra música que me tranquilice, que me saque de ese estado, que me haga pensar en otro tipo de cosas. Comprendo, y es importantísimo. Y me recuerda esta frase tan
sabia. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime lo que escuchas y estarás en qué andas también. Y dime tú en qué situaciones te embulles para que salga de ti cosas que ni siquiera conoces. O sea, eso todo Sí, tiene que ver con todo en tiene que dónde. ver, mira, acá hay acá te voy a contar algo que me dio muchísima risa y es mi mentor, me dijo una frase que me dio muchísima risa y es el club de la miseria. A mí- y es cuando uno se reúne a estar en lo mismo. Entonces, si uno está deprimido, en vez de cambiar, entonces uno va es a hablar del personaje, a estar diciendo si saliste del trabajo, si saliste de un trabajo, en vez de cambiar la emoción de lo que sucedió en el trabajo, entonces vas a ir a hablar de lo que te molestó de ese trabajo. Entonces, estás buscando ese tipo de personas para que te estén potencializando la emoción negativa que tienes. Entonces lo estás haciendo mal, estás entrando al club de la miseria. Lo que tienes que cambiar es eso, totalmente. Tienes que cambiar el club. Tienes que cambiar el club. Bueno, ¿y podrías contarnos un caso real donde, no sé, un simple cambio de lenguaje interno generó una transformación profunda en tu consultante? Por supuesto, yo te puedo contar muchísimos casos, Diana. Sin embargo, el cambio más importante es el que tú realizas en ti mismo. Para mí es un poco incoherente hablar de enseñar algo si primero no lo has aplicado en ti. O que tú estés enseñando algo si no lo estás haciendo desde tu propia experiencia. Entonces, lo primero es empezar pues, a saber que los cambios los realizó uno. Mira, yo era una persona que hablaba muchísimo, primero en pasado y en queja. Si no me hubiera gastado, si no hubiera dicho, si no hubiera ido a tal lado, y resulta que los hubiera son parte del pasado. El pasado es un punto de referencia, no de permanencia. Lo que pasó, pasó. Ojalá y se acuerden de esta frase siempre, siempre. El pasado es un punto de referencia, no de permanencia. Entonces, el mejor regalo lingüístico que te puedes hacer a ti mismo es empezar a hablar en presente, en aquí y en ahora. ¿Por qué? Porque es que el pasado genera dolor, el futuro genera ansiedad. Entonces, cuando uno está hablando en futuro, me gustaría ir de viaje. Imagínate que a ti llegue alguien y te diga, Diana, ¿te gustaría ir a Cartagena? Me encantaría ir a Cartagena. Eso es de algún día, lejos. Suena por allá. Eso es, las palabras las que terminan en IA, me gustaría, me encantaría, podría, eso es de algún día. Entonces, ¿qué tal si uno cambia el me gustaría ir de viaje por quiero? Quiero ir de viaje, eso es en presente, eso es ya, lo estoy haciendo en tiempo presente. Esas repeticiones en el cerebro hacen que cambien la perspectiva del mundo y que abran posibilidades, por decirlo así. Otro regalo lingüístico que es muy apropiado para este momento es cuando tú estás en una conversación y utilizas la palabra pero. El pero en una frase es como si estuvieras invalidando lo anterior. Entonces, me encanta lo que me estás diciendo, pero, o sea, no me encanta tanto. La invitación es a cambiar el pero por el sin embargo. El sin embargo siempre abre posibilidades. Me encanta lo que me estás diciendo, sin embargo debo evaluar si puedo, entonces estoy abriendo una posibilidad. Eso es súper importante. Esos regalos lingüísticos que se da a uno mismo. Entonces, empezar en hablar en presente empieza a cambiar. No me crean, háganlo y me van a contar los resultados. Un caso real, sí, tengo un caso real que te puedo dar muchos casos. Imagínate que yo tuve un señor de edad, Diana, que iba a hacer un proceso y tenía todos los paradigmas que tú quieras, todos, todos, todos. Entonces su primer paradigma es, loro viejo no aprende a hablar, eso yo ya para qué. No, eso no, 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 eso yo ahorita no. Entonces, claro, se empieza a generar con ellos un proceso donde primero le decía, no es que no pueda, sino que no quiere. Póngase a pensar en los momentos en que, cómo ha realizado todas las cosas que tiene en su vida, cómo ha llegado hasta acá si no fue haciéndolo y llevándolo a un plan de acción, ¿no es cierto? Entonces, es empezar a cambiar ese lenguaje. ¿Cómo lo trabajamos? Primero, sobre todo el lenguaje restrictivo que él tenía, no puedo, no quiero, es difícil, listo, no puedo, ¿por qué? No, porque es que yo vivo muy lejos y no puedo venir hasta acá. Porque no, no quiero, no, es que yo no quiero estar con gente y yo ser el mayor y todo su lenguaje restrictivo lo cambiamos
y lo cambiamos a todas las frases empoderantes. Yo puedo, yo quiero, es fácil, lo voy a hacer. Y después de que empezamos todo el trabajo con él, realizó efectivamente el proceso, hizo, mejor dicho, tú no te imaginas lo que fue para ese señor, fue increíble, o sea, todo lo que aprendió, conoció gente nueva, era un señor que ya estaba pensionado. Entonces, mira que realizar frases y cambios internos en el lenguaje se hace que uno tenga resultados. Y el señor feliz, mejor dicho, con gente nueva, haciendo todo el taller que se le atravesaba. Entonces, son experiencias que son bien bonitas para contar. Oh, claro, y con todos esos paradigmas, porque en el camino de la vida nos vamos llenando de capas y capas y capas de limitaciones, Total, ¿no? muchas limitaciones. Entonces, claro, si tu consultante ya estaba en un momento de su vida que dice, no, pero a estas alturas de mi vida no voy a poder, o nada, sí, Y así, señor, pero imagínate, si lo dice un señor, o sea, un señor que era mayor, pero hay personas de 30 años, de 25 años, y dicen exactamente las mismas frases, es increíble. Entonces, se están programando desde jóvenes de una vez para no hacer las cosas. sí, bueno, eso es como una justificación. Hay Exacto. otro que es muy recurrente y es el no tengo tiempo o no me Sí. alcanza el tiempo para todo. Sí, es increíble porque el tiempo es una emoción. ¿Sabes? Entonces, definitivamente tiempo siempre hay. Lo que pasa es que nosotros no tenemos manejo efectivo del tiempo. Entonces, siempre lo utilizamos como una excusa cuando nos queremos autosabotear para no realizar cosas. Pero tiempo siempre tienes, siempre tienes. Hay que empezar a manejar, hay técnicas, hay cómo dividir tu día por cada 8 horas y empezar a hacer efectivo ese tiempo. Hay técnicas que es la técnica cada 25 minutos, utilizar 25 minutos para hacer algo que sea fundamental para ti, donde toda tu atención esté en eso y otros 25 minutos de descanso. La gente no sabe utilizar el tiempo, la gente no tiene manejo efectivo del tiempo. Aquí yo recomendaría un libro que en algún momento leí sobre el manejo del tiempo. Lo que pasa es que no, ay, no recuerdo el nombre del autor, Hábitos pero atómicos, hábitos atómicos. sí, sería ese. Fue revelador porque te dividen en lo urgente, lo Lo importante, importante, sí. claro. Y entonces se va mucho el tiempo en la reunión, en el café, en las redes sociales, y ahí, claro, ahí no hay tiempo que alcance. Claro, todo el mundo busca su justificación de acuerdo en el entorno en que esté, ¿no, Diana? Porque cuando uno está, obviamente, en espacios organizacionales, cuando entonces tanta reunión no le da tiempo de ejecutar lo que vio en la reunión. Sin embargo, también cuando tú estás en casa o las personas del común o las personas que no están, tampoco sacan el tiempo, tampoco organizan su tiempo. Y uno debe organizar su tiempo trabajando en casa o estando dentro de la oficina. Es exactamente igual. El manejo del tiempo debe ser exactamente igual. Y ya son estas tareas repetitivas y aprendidas a través del tiempo, Sí, donde más bien decimos como no hay, mejor no cambiemos y sigamos así en la queja. Pero bueno, es un reto empezar a escucharnos, porque ese es el trabajo de la observación, el estar escuchando qué es lo que yo comunico para ver cómo hago para hacer esa reprogramación. exactamente. ¿Tú nos pudieras guiar en un ejercicio para cambiar ese estado emocional ahora por ejemplo, en este instante que sé que es importantísimo, no solo el lenguaje verbal, sino el lenguaje no verbal? Pequeño ejercicio para hacer ese cambio, esa ruptura y sentirnos de una manera diferente. Claro que sí. Mira, vamos a hacer, se me ocurren en estos momentos dos ejercicios. El primer ejercicio es, acá nos está escuchando gente de muchísimos lados. Entonces quiero que en estos momentos visualicen, imaginen que está cayendo un aguacero tremendo. Visualiza de esos aguaceros que se la piensa uno para salir, que mejor dicho, cero. Resulta que la vuelta que tienes que hacer sí o sí debe realizarse el día de hoy. Así que toca salir.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar mi emoción, porque pues, ¿qué más quisiera yo que quedarme arrunchada, escuchando y no salir? Pero tengo que hacer esa vuelta. Entonces, ¿cómo cambio yo mi emoción? Pues primero me levanto, estoy erguida, tomo respiraciones, 3 respiraciones profundas, que deben ser en 4 tiempos. Cuando estoy diciendo eso, ¿cómo funciona? Tú tomas una respiración profunda, sostienes, cuentas hasta 4, esperas y botas también en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Cuando haces eso en 3 repeticiones, ya después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a levantar los brazos, es importantísimo eso, porque voy a traer toda la energía que necesito para que cuando yo salga, esté todo mi estado diferente, no esté pensando en que esté lloviendo y en que el trancón, sino que lo que voy a ir a hacer se me va a facilitar. Entonces estoy trayendo que cuando salga, seguramente pues a pesar de que haya trancón, pues se me va a facilitar la ida, voy a llegar a tiempo, voy a poder realizar la vuelta, voy a poder hacer todo lo que yo quiera. Salgo de mi casa, me meto al carro y efectivamente un trancón, pues ni el berraco. Eso sí, pues obviamente. No puedes, hay cosas que no están bajo tu control, tú no puedes cambiar eso. Yo no te voy a decir acá, es que visualiza que no hay carros, eso es mentira, porque pues, el trancón va a estar. Listo, el trancón siguió, pero tu emoción cambió, tu estado sensorial cambió, tu adaptación para llegar a hacer lo que quieres hacer está de una manera diferente. Eso es un ejercicio que es súper poderoso y que funciona, obviamente, con nuestro estado emocional y con nuestro estado sensorial. Eso funciona divinamente. ¿Qué más funciona acá, Diana? Hay algo que se llama el lenguaje no verbal. Y es lo que tú no dices con tu carita, sino con tus gestos. Entonces, en una conversación es más lo que tú dices con tu lenguaje no verbal que lo que puedas decir con el tono de la voz o con las palabras. No sé si ustedes sepan eso, pero en una conversación el 55% es la gesticulación que tú haces con tu cuerpo. El 38% es el tono de la voz y el 7% son las palabras, imagínate. Y uno piensa más que es el tonito o el tono y no, no es así, es más lo que tú dices con tu lenguaje no verbal. Eso en términos de programación neurolingüística y coaching se llama calibración y rapport. Entonces acaba el otro ejercicio. Haz de cuenta que tú tienes que ir a uno de estos centros de ventas y servicios de tu celular. No vamos a hablar específico. Bueno, vamos a hablar específico. Sí, Tienes pero que... ya lo visualizo. Ya lo visualicé y ya me dio rabia. La cola. Entonces tienes que ir a solucionar algo urgente con tu celular, ¿no es cierto? Cuando tú llegas allá, imagínate, de una vez apenas entras, las colas. Y si tú llegas y la persona que te recibe no tiene lo que tú estás esperando. Buenas tardes, doña Diana, ¿cómo le va? Cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Buenas, sí, cuénteme. Sí, allá. Ya de una vez con el lenguaje no verbal a ti te dijo todo y ya a ti te cambió, te cambió. Eso es cuando tú estás calibrando a alguien, cuando tú estás viendo por cómo funciona, cómo se mueve, ya de una vez te está generando a ti una sensación. ¿Cómo funciona en programación neurolingüística? Esto se llama calibrar. ¿Qué significa hacer rapport? Rapport significa cuando tú activas las neuronas espejo de tu interlocutor. Si esa misma persona está llegando y cuando tú estás, digamos que es al contrario, entonces ella te recibe súper bien. Doña Diana, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, cuéntame en qué le podemos colaborar. Y tú de una vez, buenas tardes. La otra persona inmediatamente va a bostezar. El mejor ejemplo que yo tengo para rapport es el bostezo. Ya tú tienes ganas de bostezar ahí. Ya estás que bostezas. Entonces eso son con las cosas que se pegan, pero también yo puedo cambiar eso para generar una negociación efectiva. Entonces, si yo de una vez llego y en vez de estar así, lo que hago es una sonrisa o empiezo a hacer un micromovimiento que esa persona imite, pues la estoy llevando a mi cancha. Y ya entonces, ven, porque no me haces un favor, ay, ven, ayúdame que vengo de afán, ay, por favor, colabórame, ¿será que no me pueden ayudar? Y mientras tanto paso para allá. Y la persona, sí, listo, claro, y empieza a hacer los mismos gestos, sí, listo, pasemos para allá. ¿Les ha pasado alguna vez? Eso es hacer rapport.
Así es como funciona el lenguaje verbal y no verbal. Y esa es la forma en que nosotros podemos cambiar los estados y podemos cambiar solamente con nuestro lenguaje corporal. Sí, de hecho, hay muchas situaciones en la vida diaria en donde nos están pasando todas esas situaciones, porque estamos siempre interactuando con la gente, de hecho hasta con las mascotas. Y sí, De una u otra manera también podemos hacer lo que tú dices del rapport con ellos. sí, señor, se puede hacer rapport con las mascotas. Bueno, y cuando vienen estas emociones así tan fuertes que tú trabajas con tus consultantes, como por ejemplo, no sé, miedos o traumas o bloqueos, ¿cómo puedes tú, cómo trabajas con la programación neurolingüística pues para ayudar a vencer esas emociones tan fuertes? Bueno, hay una técnica o un proceso dentro de programación neurolingüística que se llama la cura rápida de fobias. Esta cura rápida de fobias maneja una disociación visual kinestésica. ¿En qué consiste eso? En visualizar la situación de miedo, de fobia, de trauma o bloqueo desde una perspectiva externa y como si viera una película. Y al irla viendo va reduciendo la intensidad emocional del recuerdo, entonces va cambiando. Esta cura rápida de fobias, yo tuve un caso de un chico, me acuerdo tanto de Cali, que este muchacho trabajaba en un noveno piso. Entonces, y resulta que tenía miedo a las alturas. Y yo no sé por qué, pero como que en ese edificio se dañaba cada rato el ascensor y las escaleras eran por fuera del edificio. Entonces, cada vez que se dañaba el ascensor, él tenía que subir las escaleras y claro, él iba viendo el vacío y se le iba generando esa fobia horrible y la angustia era impresionante. Entonces, llegaba sudoroso, angustiado. Entonces ahí se empezó a cambiar, empezó a trabajar. Yo trabajo esta técnica como si tú estuvieras en una sala de cine, como si el teatro estuviera alquilado solamente para ti, Diana. Entonces a este muchacho entramos primero pues en un proceso de hipnosis, significa relajación, concentración, que empiece a mirar, empezar a mirar las escaleras, empezar a mirarlas, obviamente desde afuera. Entonces se le empieza a poner techo, se le empieza pues a encerrar, se le empieza a manejar todas esas cosas en la película. Cuando ya estés tranquilo, tómale una foto, cuando no, que cambia esto, todo estando dentro de una película. Y empieza a cambiar la intensidad emocional de ese recuerdo hasta que se va quitando la fobia. Entonces esto se maneja pues para las personas que no saben, que les da miedo manejar, que tienen miedo a los animalitos como los ratones, que tiene, o pues a culebras, a las alturas, a todo este tipo de fobias, de bloqueos o de miedos, se maneja esta técnica que se llama la disociación visual kinestésica. Y hablemoslo en números, ¿qué porcentaje de efectividad puede tener para esos traumas? Bueno, el porcentaje de efectividad es alto, la verdad, es muy bueno porque se entra en el estado de hipnosis y se cambia. Lo que pasa es que yo voy a ser súper sincero, el cerebro funciona por repeticiones. Entre más empiezas tú a hacer un proceso repetitivo, el cerebro empieza a funcionar de esa manera y lo va a coger muchísimo más fácil. Yo te hago a ti hoy una disociación de visual y empiezas de una vez y resulta que mañana llegas y ves el ratón y sales pitada, porque eso toca seguirlo trabajando. Entonces, digamos que el porcentaje es alto, pero también se tiene que trabajar en hacerlo constante, hasta que se quita del todo la fobia. A mí, por ejemplo, a mí me lo trabajaron, lo estaban trabajando con un ratón. Yo hice todo, hice mi hipnosis, me hicieron la meditación, yo estaba entrando, todo eso, cuando iban subiendo con el ratón, y era ratoncito de laboratorio, no era una cosa, era el ratoncito bonito que así se puede. Cuando lo iban subiendo casi levanté esa casa a gritos. Yo creo que todavía no estoy lista. Entonces, sin embargo, mi sensación ahora con los ratones es diferente. Ya no me pongo histérica, ya no salgo pitada que me vaya a coger un carro si lo veo en la calle, no, es diferente. Entonces, mejoró notablemente, no se me ha quitado del todo, pero funciona muy bien la técnica.
Bueno, y también importante, como hablábamos del poder de la palabra, ¿qué otras, o sea, qué otras situaciones ves tú en la normalidad del día con las personas en esto del manejo de la palabra? Que veas tú esa incoherencia, que la podemos llamar incoherencia, ¿no? Que están haciendo una cosa pero dicen otra. Sí, mira, con respecto al poder de la palabra, donde yo más lo vi o donde más lo sentí, tal vez fue en pandemia. Porque la gente recuerda que para el cerebro pensar y hacer es lo mismo. Entonces, un pensamiento genera una emoción y una emoción genera un resultado. En pandemia, el estar hablando, y lo hablo porque lo viví precisamente con la mamá de mi jefe en ese momento. Apenas empezó la pandemia, empezaron a cerrar los sitios y todo eso, dijo, no, de acá no va a salir nadie vivo, no, eso, nos vamos a morir todos, esto va a ser increíble, no, 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 esto no, no, esto no, y todo el tiempo era la repetición, la repetición, la repetición. Yo te digo ¿por qué lo viví? Porque la señora se murió estando en pandemia y no se murió por COVID. Se murió por otra cosa que no tenía absolutamente nada que ver, ni derivado de COVID, ni nada de eso, sino fue su pensamiento todo el tiempo, el estar repitiendo que iba a suceder algo, y eso, el poder de la palabra es así. Si tú todo el tiempo estás diciendo, es que yo soy muy bruta para aprender inglés, no, es que eso yo soy innegada, eso mejor dicho, cogieron la llave, pues un candado y botaron, pues entonces listo, concedido. Y se te dificulta aprender a hablar inglés porque tu repetición es de no poder. No puedo, no puedo, no puedo, esto es difícil. Entonces, ese es el poder de la palabra. Y lo vemos entonces, fíjate tú, con esta programación que recibimos todo el tiempo a través de los medios de comunicación. Porque cuando tú hablabas de pandemia, estábamos recibiendo una programación muy fuerte con un conteo de difuntos Diario, diario. diario, sí, por supuesto. Entonces, que producían era un terror en la población. Entonces, todo esto que nosotros estamos recibiendo a través de medios de comunicación, igual que las canciones de las que hablamos anteriormente, o sea, nos están llevando pues a la realidad que vivimos porque estamos en una programación de desmerecimiento, De queja, de desvalorización, de queja. Y si ves las películas también, pues muchas son muy violentas. O sea, esa parte romántica de antes ya poco se ve, entonces mira la realidad en lo que estamos. Entonces todo tiene que ver con esa palabra en la que estamos siendo programados y en la que no nos damos cuenta de cómo es que comunicamos. fíjate solamente en el momento que está viviendo Colombia. No es un momento pues para tocar obviamente temas políticos, ni mucho menos, pero estamos hablando de un tema de lo que somos como sociedad. Entonces, lo que tú estás escuchando seguramente por los noticieros está diciendo, te está generando a ti un paradigma, obviamente en tu cabeza, que se está generando entonces la verbalización, cómo se está hablando, que se está hablando de polarización, que se está hablando desde un lenguaje que es inapropiado, y resulta que tú lo puedes vivir dentro de tu medio, pero cuando ya está llegando desde los medios de comunicación, como es un noticiero, pues esto ya está en magno. Entonces ya se está haciendo una generalización. Entonces eso genera obviamente más controversia entre las personas con las que tú hablas y empiezas con esa misma narrativa, ¿sí me entiendes? Ahí es a donde se ve reflejado el poder de la palabra, a donde se ve reflejado cómo la programación viene de afuera y cómo tú dejas y no empiezas a tener filtro, como si tú tuvieras un colador. Bueno, listo. ¿De a dónde tomo realmente la información que sí me sirve y en dónde empiezo yo a filtrar o en dónde me empiezo yo a volver dentro de la generalización? Claro, y bien clarito lo dices tú, la narrativa, porque el hecho es uno. Lo hablábamos en otro programa, el hecho es uno, la realidad es una, un hecho que sucedió, pero 9.000 millones de versiones de todos los habitantes del planeta. Y en todo. Entonces empieza uno a convertirse en juzgador. Uh -huh.
¿sí? Entonces, ¿dónde está la verdad de lo que está pasando? No se está negando algo que está sucediendo, pero ¿en dónde está realmente la narrativa de la verdad? ¿Y cómo la estás convirtiendo? Ahí es a donde viene tu programación. Entonces, donde un pensamiento, vuelvo y te repito, te va generando una emoción y esa emoción tiene un resultado. ¿Qué sacas tú por tu boca? Entonces, queja o empiezas tú a cambiar esa narrativa por frases y empiezas a cortar. Entonces, eso es como lo que yo estoy diciendo, cómo tengo yo señales que estoy viviendo en programación. Cuando me empiezo a aislar, por ejemplo, de espacios en donde están esas narrativas que no corresponden a lo que yo quiero. O cuando interrumpo mi narrativa, cuando yo empiezo a hablar y yo digo, no, 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 un minuto, no, 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 es que soy de malas, no, 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 perdón, perdón, me expresé mal, no, no, no significa eso, no, hoy no me salieron las cosas de pronto de la manera que yo deseaba, entonces empiezo a cambiar mi narrativa, yo entonces empiezo a ver que estoy programando y empiezo ya a cambiar cuando ya no tengo frases de victimización, cuando agradezco mi situación, cuando empiezo a hacer pausas y a darme cuenta de cómo estoy hablando y lo empiezo a cambiar. Así que bueno, ahora vamos a hacer una lista de esas frases que vamos a sugerir a las personas para que vayan cambiando esa programación en negativo A, a para empoderante. a empoderante, a positivo y para que, no sé, se les abran caminos diferentes, ¿no? No salirse de lo que, el paradigma en el que están. Claro que sí. Bueno, ahora lo trabajamos. Pero antes de eso, yo tengo una inquietud. Nosotros hemos ya hecho varias entrevistas con diferentes terapeutas y de muchos obviamente tiene que ver con la palabra, obviamente porque es nuestro medio de comunicación. ¿Qué diferencia tiene la programación neurolingüística con otras ciencias o técnicas, o ciencias como la psicología o como el coaching? ¿Cómo nos podrías tú diferenciarlo? Bueno, yo te puedo decir que tienen diferencias, sin embargo, son complementarias. Valga la aclaración. Entonces, digamos que la psicología, no creas, o sea, hay muchísimas personas del área de la salud que toman estas herramientas de programación neurolingüística, por ejemplo, para dirigirse mejor a sus pacientes. Por eso digo que son complementarias. Entonces, vamos a empezar paso por paso para que nos quede claro. La PNL se centra en el aquí y en el ahora. Se habla en presente, ¿listo? Programación neurolingüística es en presente. Al ser en presente busca resultados rápidos. Entonces utiliza técnicas de comportamiento y lenguaje para optimizar un rendimiento personal rápido. ¿Listo? Eso es la PNL. La psicología va al pasado. Entonces, digamos que PNL es de presente a futuro. ¿Listo? Psicología es de presente a pasado. Entonces va buscando la historia del individuo para comprender la raíz del problema. Entonces tiene, digamos que como que un campo de acción, yo pensaría que un poco más amplio. Y la psicología pues utiliza para hacer terapia individual, terapia familiar, terapia de pareja y para fines investigativos. Ahí ya están las dos diferencias. Entonces, una es en presente, la otra va al pasado. Coaching, coaching, vamos a hablar. Primero, ¿qué es coaching? Es importante tener en claro el concepto. Sí, acláranos, perdóname, porque está muy de moda y ahora hay muchos coaches y de Sí, muchos temas. sí. Tú levantas una piedra y hay un coach. Y resulta que el tema que es hacer coaching es el arte de acompañar a alguien, Diana, por medio de preguntas poderosas, a donde tú no emites juicios, tú no das consejos, sino por medio de las preguntas que haces a tu consultante, a tu coachee, así se llama, consultante, él solito se va a dar las respuestas. Por tanto, tú no debes decirle qué tiene que hacer. No, cuando esté ansioso, escriba con la mano izquierda para que active el cerebro. No, no, no. Simplemente por las preguntas que tú haces, esa persona solita se va a dar la respuesta. Entonces, fíjate que hay diferencias entre una cosa y la otra. Al ser el coach, digamos que un tema que se trabaja
el coaching se trabaja desde el ser, ¿no? Es de adentro hacia afuera. Entonces, esto se utiliza mucho a nivel organizacional para hacer, digamos, coaching de equipos, coaching ejecutivo, para ir trabajando en ese tipo de cosas, pero siempre haciendo preguntas en donde la persona sola vaya a los resultados, de acuerdo a lo que sabe y que él solo se vaya dando las respuestas. Ah, listo, entonces ya sé que lo que tengo que hacer es esto. Voy a trabajar por este lado, pero no hay ningún tipo de directriz. ¿Sí es claro el concepto, las diferencias entre una cosa y la otra? Sí, sí, lo Áreas. entiendo. Y la tuya, pues obviamente la PNL nos queda que es en el presente y sobre todo que el resultado es inmediato. Exactamente. Y hablando Entonces, pero hay algo, discúlpame, qué pena, hay sí, algo que es importante que es PNL y coaching. ujú. Cuando es programación neurolingüística y coaching, ahí hay una linecita que toca, delgada, que toca respetar. Y es cuando tú haces mentoría y cuando haces consultoría. Entonces, obviamente, el tema uno de irse al pasado a tocar fibras es importante y toca manejarlo muy bien porque puede ser un tema que donde tú no saques a una persona de un estado, al contrario de hacerle y tratar de buscar un resultado, puede quedar peor. Entonces, hay que trabajar muy bien y ser muy consciente en la delgada línea que hay entre mentoría, o sea, cuando me pongo yo mi sombrero y en qué momento estoy haciendo coaching y en qué momento estoy con PNL. Ah, ok, es claro, Luisa Fernanda. Y ya que hablamos de estas diferencias, entiendo que tú tienes una marca personal. Háblanos de engranaje personal, tu Ok. herramienta. Ok. Con todo, bueno, lo primero que quiero contar es que yo soy adicta a realizar rompecabezas. Ok. Me encanta hacer rompecabezas y cuando empecé toda esta búsqueda y empecé a mirar muchas cosas, me di cuenta que el rompecabezas te da muchísimas líneas de acción para mirar cosas que tú quieres. Entonces, ¿cómo actúas tú en tu vida? ¿Por dónde empiezas? Y pues quise siempre trabajar con esto y hice pues mi marca personal, pues creé mi marca personal que se llama Engranaje. ¿Qué significa esto? ¿Cómo estás engranando realidades con posibilidades? Entonces, cómo a través del rompecabezas empiezas a generar estrategias para mirar cómo vas a sacar resultados. Así como en la vida, como en muchas situaciones, una pieza tú no la puedes colocar donde no vaya, tú no puedes forzar, pues lo mismo pasa con tu vida. Entonces es empezar a mirar una estrategia y funciona pues armando un rompecabezas, miramos diferentes posibilidades que quieres trabajar, si quieres trabajar sobre coaching financiero, si lo quieres hacer sobre propósito de vida, sobre estancamiento laboral, y cuando empezamos a mirar todas esas líneas en consulta, después entonces vamos a mirar un plan de acción. Luego realizamos un seguimiento para que puedas llegar a tus resultados. Así funciona. Es decir, que tú partes de ese análisis de Por cómo medio la de persona, rompecabezas. oye, es increíble, oye, pues esa es una técnica de la que no conocía, pero mientras tú ibas contando de qué se trataba, yo estaba pensando yo, ¿cómo es que empiezo yo? Y siempre empiezo por el mismo lado, o sea, ya tengo la técnica. Entonces, fíjate que sí da mucha información, Da claro. muchísima información, da mucha información. Como tú armas un rompecabezas es como armas tu vida. Wow. ¿Y cómo puede la programación neurolingüística ayudarnos a reconectar con nuestro propósito de vida? De muchísimas formas, de muchísimas formas. Primero, es importante, y lo primero es identificar la creencia limitante que tú tienes para no alcanzar ese propósito. Entonces, ¿qué no te está permitiendo alcanzar el propósito que tienes? Eso es lo más importante. ¿Cuál de las creencias y en dónde te encuentras tú en todos esos que miramos, si son de valoración, si son de cambio, si es de relaciones, con qué tiene que ver esa creencia limitante? Una vez tienes identificada la creencia, es importante establecer metas claras. Cuando tú empiezas a establecer metas claras, eh, ¿cuándo llegas tú a la meta, Diana? Cuando tú haces una consecución de objetivos, ¿no? Entonces, cuando tú haces una consecución de objetivos que vas cumpliendo, pues llegas a tu meta. Eso es importante.
¿Qué es lo más importante de esto para cumplir el propósito y que sea alineado con programación neurolingüística? Lo primero que tienes que entender es que tiene que empezar contigo y terminar contigo, porque es que yo no puedo tener un propósito valiéndome en un tercero. Entonces, yo voy a cumplir mi parte económica cuando mi mamá reciba una herencia. No, pues eso es cuando su mamá reciba la herencia. Entonces, que empiece y termine conmigo, es lo más importante. Otro tema que es muy importante es desarrollar habilidades de comunicación. Cuando estoy diciendo habilidades de comunicación, no es solamente tú cómo hablas con los demás, sino la conversación más importante que es contigo mismo. Entonces, ¿a qué vas enfocado? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Es viable? ¿Cuánto tiempo? Entonces, cuando tú empiezas a establecer esas metas en tiempos, es importante, porque entonces tienes que establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Es importantísimo eso. Y lo otro es el tema de la confianza y la valoración. Si tú no confías en tu propósito o en lo que vas a hacer, pues apague y vámonos, no hay nada que hacer. Entonces, empezar a saber que aunque tengas o que muchísimas veces de pronto no funcione ahí mismo, bien, hay un tema por el que tú pasaste que es el proceso y ese proceso trajo un aprendizaje que seguramente va a hacer que para la siguiente vez lo vayas a hacer muchísimo mejor. Ok, bueno, de lo que estábamos hablando hace un rato, que te decíamos hacer una lista, ¿cómo una persona puede aplicar esa PNL en su día a día? Una lista, que tenga unos 10 minutos de su reprogramación en las mañanas, ¿cómo nos aconsejarías empezar? Bueno, en las mañanas no, yo pienso que es durante el día y siempre hay formas de hacerlo. Primero, las visualizaciones positivas. Entonces, visualizar que todo está hecho. Quiero ser clara porque la gente confunde el tema de positivismo bobo, ¿sí? Y es que entonces yo no me puedo levantar, yo no me voy a levantar y me voy a sentar en la cama, quiero ser rica, quiero ser millonaria, y entonces eso es una declaración positiva. No, cada cosa tiene que llevar un plan de acción. Yo no puedo ser rica solamente con declararlo, tengo que trabajar para que eso se cumpla. Entonces, llevar a un plan de acción. ¿Cómo cumplo eso? Hay una técnica también que es muy buena que se llama modelaje, ¿sabes, Diana? Y modelaje es cuando tú ves a una persona que ha tenido resultados y tú empiezas a mirar cómo funcionan sus patrones de pensamiento, comportamiento y lenguaje, cómo actúa esa persona. Entonces, las cosas que le funcionan, pues yo también las puedo hacer para que yo también pueda cumplir mis resultados. El modelaje no es imitación, es observación. Cuando tú observas, porque es que a veces eso de imitar a una persona, no, es observar las cosas o los casos de éxito para que tú los lleves a la misma acción a lo que a ti te sirve. Esa es una forma en que tú puedes hacerlo en 10 minutos y 10 minutos en el día siempre los vas a tener. Claro, pero y tú dices que en la mañana no, porque, o sea, no como no visualizar tan pronto estás empezando tu día, sino durante el día para estar en observación. Durante el día en el caso de modelaje. Cuando Ajá, yo me levanto, así como hicimos exactamente el ejercicio de cómo cambio mi estado, mis emociones, sí, de qué emoción me levanté. Entonces, si me levanté, yo digo, ay, qué mamera ir a trabajar, pues en eso voy a estar, pues obviamente todo el día y así mismo me van a salir las cosas. Entonces, es cómo respiro, cómo llevo a que lo que estoy visualizando y darlo por hecho, hoy va a ser un día fantástico, entonces escucho una canción que me suba mi energía vital, me coloco mi perfume, me siento ganadora y así mismo voy a tener todo el día, voy a estar alineada con mi propósito. Con sí, todo. así serán tus resultados. Exactamente, así serán tus resultados. Lisa Fernanda, respóndeme lo primero que se te venga. Una palabra que cambió tu vida. Una palabra que cambió mi vida, paciencia, Una técnica de PNL infalible para ti. modelaje. Un libro que recomiendas siempre. Un libro que recomiendo siempre, Hábitos Atómicos. Una creencia que ya no te define. Una creencia que ya no me define. Es difícil. Tu definición personal de poder mental. Llevar a los resultados teniendo metodología. Gracias, Luisa Fernanda.
estamos llegando al final de nuestra misión y toda esa información que tú nos has dado nos ha abierto a otra forma de ver la vida y a otra técnica para subir esa energía y para tener resultados rápidos. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. tu invitación, Luisa Fernanda. No, a ti, muchísimas gracias. Me encantó estar con ustedes. Ojalá que hayan tomado nota, que les sirva y que bueno, que empiecen a implementar todas estas herramientas en su vida para tener cambios chéveres. Pues nos dejas con esta conversación tan potente, herramientas, reflexiones y sobre todo una nueva mirada sobre cómo podemos tomar el control de nuestra mente. Sí, señora, así es. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Síguenos en Instagram, en el canal de YouTube de Ana Betancourt Oficial. Gracias a toda la audiencia de Urdimbre Radio y a todas las personas que están en cabina que siempre hacen posible este maravilloso programa. Así que recuerda siempre, tienes más poder del que crees, solo necesitas aprender a usarlo.